Hace unos años, mientras tomaba un café en la terraza de un pequeño bar en Cuenca, escuché una noticia que me dejó con el corazón en un puño. Decían que en el año 2029 un enorme asteroide llamado Apolo iba a pasar muy cerca de la Tierra, tanto que podía causar un desastre sin precedentes. Imagínate, un bicho espacial del tamaño de 3 campos de fútbol, surcando el cielo a toda velocidad, y yo ahí, sin saber si debía preocuparme o pedir otro café para calmar los nervios. Apolo, que por cierto, es un nombre menos aterrador que el original 99.942 Apus, que parece nombre de villano de película de acción, era conocido entre los científicos como una roca espacial peligrosa. Lo habían descubierto un 19 de junio de 2004 unos astrónomos españoles que trabajaban en el Observatorio de Calar Alto, en Almería. La verdad, cuando dijeron que Apolo se acercaba a velocidad de vértigo, me vino a la cabeza la imagen de un toro corriendo en San Fermín, pero en lugar de embestirme a mí, iba directo hacia nuestro planeta. Los expertos decían que Apolo pasaría a solo 30.000 kilómetros de distancia, que para la astronomía es como rozar la oreja con la mano. La tensión se notaba en el ambiente, incluso los políticos en Madrid empezaron a hablar del tema, aunque más que miedo, parecía que estaban pensando en cómo aprovecharlo para alguna campaña electoral. En fin, mientras tanto, yo seguía observando el cielo, esperando ver ese punto brillante que prometía ser la estrella del año 2029. Pero los científicos también nos daban un poco de tranquilidad, la probabilidad de que Apolo impactara contra la Tierra era apenas del 2,7%. Vamos, ¿qué más posibilidades tenía yo de ganar la lotería y que me tocara un viaje a las Islas Canarias con todo pagado? Eso sí, si ese bicho espacial decidiera hacer un baño en el Océano Atlántico, las olas que se formarían podrían ser tan grandes que arrasarían con la costa, desde Cádiz hasta Galicia. Y eso sí que sería un problema serio. Por eso, la NASA y la Agencia Espacial Europea estaban preparando una misión muy especial, casi como una película de ciencia ficción, enviar una nave llamada Osiris para estudiar a Apolo de cerca, entender cómo gira, de qué está hecho y, sobre todo, cómo podríamos evitar que nos hiciera daño en el futuro. Me dio la sensación de que estábamos en un episodio de El Ministerio del Tiempo, pero con asteroides en vez de viajes temporales. Mientras tanto, en el sur de España, en una pequeña casa cerca de Granada, me preparaba para seguir atento a las noticias, esperando que Apolo solo fuera un visitante curioso y no un enemigo mortal. Pero, como suele pasar, el destino tenía otros planes, y lo que parecía una simple roca espacial se convirtió en el comienzo de una historia mucho más peligrosa y misteriosa. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Apolo nos dará un susto o que será solo un espectáculo en el cielo? Lo que sí te digo es que la próxima vez que mires las estrellas, quizá veas algo que no esperabas. Porque en el espacio, nada es lo que parece, y Apolo solo acaba de empezar a contar su historia. Aquella noche en Granada, me quedé mirando el cielo con más atención que nunca. La luna estaba casi llena y las estrellas brillaban con una intensidad que parecía querer advertirme de algo. En el pueblo, todos hablaban de Apolo, pero la mayoría lo hacía entre risas o como si fuera un tema de ciencia ficción, algo lejano que no nos iba a afectar. Que no te dé un pedrusco en la cabeza, bromeaba el vecino Paco, mientras acariciaba a su gato. Pero yo, en el fondo, sentía una mezcla de curiosidad y nervios. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Así que saqué mi viejo telescopio, el que me había regalado mi abuelo hace años, y me fui al campo, donde la contaminación lumínica es menor y el cielo, más claro. Me instalé en una ladera cerca del río Genil, con la chaqueta bien abrochada porque el viento ya empezaba a hacer frío. Mientras ajustaba las lentes, pensé en cómo esos científicos de Calar Alto y la NASA estaban trabajando para entender a Apolo, como si fuera un enemigo silencioso al acecho. De repente, una luz cruzó el cielo, más rápida que cualquier estrella fugaz que hubiera visto antes. No era Apolo, pero me hizo recordar lo frágiles que somos ante el universo. Mientras apuntaba al horizonte sur, donde decían que Apolo aparecería en 2029, me imaginé a los astronautas de la misión Osiris, esos héroes anónimos que iban a viajar millones de kilómetros para tocar esa roca. Porque sí, tocar una roca espacial suena raro, pero es casi como si intentáramos conocer a un extraño antes de que llegue a casa. En ese momento,
Recordé una conversación con Clara, una amiga que trabaja en la Agencia Espacial Española en Madrid. Ella me había contado que, aunque parecía que teníamos tiempo, la clave estaba en prepararnos para cualquier eventualidad. Si Apolo decide cambiar de rumbo en el último momento, me dijo con una sonrisa medio nerviosa, podríamos tener problemas serios. Y claro, eso me hizo pensar en las películas apocalípticas, pero también en la realidad. ¿Qué pasaría si un asteroide como ese golpeara una ciudad española? ¿Madrid, Barcelona, Sevilla? Las consecuencias serían devastadoras. Mientras tanto, en la tele local, un presentador con cara de pocos amigos intentaba explicar en 5 minutos lo que Apolo significaba para nosotros. Pero la verdad es que, entre tanto dato científico y tanto nombre difícil, a la gente le costaba entender el peligro real. Que no cunda el pánico, repetía como un mantra. Y yo me preguntaba, ¿qué es peor, el miedo o la ignorancia? Para distraerme, decidí caminar un poco por el pueblo. En la plaza, un grupo de jóvenes hablaba de la última vez que un meteorito había caído cerca de Albacete, y uno de ellos soltó, si Apolo viene, que venga rápido, que así me quito de pagar la cuota del gimnasio. Me reí, pero la verdad es que ese humor nervioso era la mejor medicina para enfrentar lo desconocido. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana y pensé en Apolo, en su viaje silencioso y veloz, y en cómo el destino de todos podría depender de un simple movimiento en el espacio. Mientras el reloj marcaba las horas, una sensación extraña me invadió. Esto no iba a ser solo un paso más en la historia de la astronomía, sino el inicio de algo mucho más grande y oscuro. ¿Y tú, qué harías si supieras que solo quedan 10 años para que un gigante del espacio pase rozando tu vida? Porque créeme, esta historia apenas acaba de empezar. Aquella mañana me desperté con la sensación de que algo estaba cambiando. El sol entraba por la ventana de mi habitación en Úbeda, un pueblo con calles empedradas y casas blancas que parecían resistir el paso del tiempo. Mientras me vestía, pensé en cómo la vida seguía su curso, ajena a la amenaza que se acercaba lentamente desde el espacio. Pero yo ya no podía mirar hacia otro lado. Decidí ir al centro cultural del pueblo, donde un grupo de aficionados a la astronomía se reunía para seguir el misterio de Apolo. Allí conocí a Marta, una mujer de unos 30 años, con una sonrisa que iluminaba el lugar y un vestido rojo que le llegaba justo por encima de las rodillas, combinando con unos zapatos de tacón bajo y unos pendientes de plata que tintineaban cada vez que gesticulaba. Tenía una forma de hablar que mezclaba pasión y un toque de picardía, como si supiera que el universo esconde secretos, pero también bromas ocultas. Me contó que ella había seguido la trayectoria de Apolo desde que se descubrió, y que cada vez que alguien decía pánico, ella respondía con humor, tranquilo, si Apolo nos quiere, que nos mande una postal. Mientras charlábamos, la sala se llenaba de mapas estelares, gráficos y modelos a escala del asteroide. Marta me explicó que Apolo no era un asteroide común, su órbita era tan peculiar que pasaba más cerca del Sol que Venus, y luego se lanzaba hacia la Tierra como un torero en plena faena. Vamos, que este bicho es más inquieto que un gato en feria, bromeó, y todos soltamos una carcajada. De repente, entró en la sala un hombre mayor, don Emilio, con barba canosa y ojos vivaces, que llevaba un sombrero típico andaluz y un bastón adornado con una cabeza de dragón. Era el fundador del club de astronomía local y tenía fama de ser un poco excéntrico, pero nadie dudaba de su sabiduría. Don Emilio empezó a hablar sobre la historia de los asteroides que han impactado la Tierra a lo largo de los siglos, desde aquel que acabó con los dinosaurios hasta otros más pequeños que causaron impresionantes luces en el cielo. Mientras él narraba con voz profunda y un deje de misterio, Marta se acercó y me susurró, ¿sabías que aquí, cerca de Úbeda, hace años encontraron un fragmento de meteorito? Dicen que quien lo tiene, tiene suerte, o mala suerte, según cómo se mire. Me miró con esos ojos brillantes y añadió, quizá Apolo ya dejó su huella en nuestra tierra, y ni siquiera lo sabemos. La reunión terminó con una invitación para salir esa misma noche al campo a observar el cielo. La idea de pasar horas bajo el manto estrellado, hablando de asteroides y misterios cósmicos, me pareció irresistible. Pero, mientras salíamos, no pude evitar sentir un escalofrío, ¿y si Apolo no solo venía a saludarnos, sino que escondía algo más oscuro? Al despedirnos,
Marta me dejó una última frase: el universo es un gran escenario, y nosotros, solo actores. Pero cuidado, que a veces el guión cambia sin avisar. Esa noche, mientras miraba hacia el cielo desde el campo, me di cuenta de que Apolo no era solo una roca espacial. Era un enigma, una amenaza, y quizás, la llave de un secreto que nadie estaba preparado para descubrir. ¿Y si detrás de ese brillo en el cielo, se ocultaba algo más que un simple asteroide? La historia se complicaba, y yo estaba atrapado en medio de ella. Aquella noche en el campo, bajo el cielo despejado de Jaén, el aire estaba fresco y el silencio solo era interrumpido por el susurro de las hojas y el lejano canto de un búho. Marta, don Emilio y yo nos acomodamos alrededor de una vieja mantita mientras el telescopio apuntaba hacia el horizonte sur, donde decían que Apolo haría su gran aparición en 2029. Marta llevaba una blusa blanca de seda ligeramente transparente que dejaba entrever su piel bronceada por el sol andaluz y unos pantalones ajustados que resaltaban su figura con una elegancia sutil. Sus movimientos tenían una gracia natural, como si danzara con las estrellas. Mientras observábamos las constelaciones, Marta no perdió la oportunidad para lanzarme una broma: si Apolo cae aquí, al menos que sea en mi huerto de olivos, así los vecinos tendrán una excusa para no venir a molestar. Reímos, aunque la tensión seguía flotando en el aire. Don Emilio, con su voz grave y pausada, comenzó a contar una leyenda antigua que había escuchado en su juventud, sobre un cometa que, según decían, traía mensajes ocultos de civilizaciones lejanas. Dicen que cuando el cielo se ilumina con fuego, no es solo un espectáculo, sino una advertencia, afirmó, mirando fijamente el firmamento. De repente, el telescopio captó una luz fugaz, mucho más intensa que las estrellas habituales. Marta se inclinó para ajustar la lente y exclamó: «Mira eso. No es Apolo, pero parece que el universo quiere recordarnos que está vivo y que no podemos bajar la guardia». La sensación de estar en medio de algo grande se hizo más palpable. Mientras recogíamos el equipo, Marta y yo caminamos por un sendero iluminado solo por la luna. Ella confesó que, a veces, sentía que Apolo era como una metáfora, un recordatorio de que, aunque pensemos que dominamos el mundo, somos pequeños frente a la inmensidad. Y eso, aunque da miedo, también es hermoso. Caminando, me contó que había recibido un mensaje extraño en su correo de la agencia, datos que no cuadraban, señales que parecían manipuladas. Como si alguien quisiera que no supiéramos toda la verdad sobre Apolo, susurró con un brillo inquietante en los ojos. Llegamos a un cruce y nos detuvimos. La noche parecía más oscura, y un viento frío empezó a soplar. Marta miró al cielo y dijo: «No sabemos qué nos traerá Apolo, pero lo que sí sé es que no estamos solos en esta historia. Hay fuerzas trabajando en las sombras, y nosotros tenemos que desentrañarlas». En ese momento, un ruido extraño rompió la calma, un dron pasó zumbando a poca altura, iluminando la zona con un foco potente. Don Emilio apareció corriendo detrás, agitando las manos y gritando algo ininteligible. El dron desapareció tan rápido como llegó, dejando más preguntas que respuestas. Volvimos al pueblo con la mente llena de inquietudes. ¿Quién estaba vigilándonos? ¿Qué secretos ocultaba Apolo? Y lo peor, ¿qué papel jugábamos nosotros en todo esto? Mientras me acostaba esa noche, no pude evitar pensar en la frase de Marta: el universo es un gran escenario, y nosotros, solo actores. Pero ahora, sentía que el guión estaba cambiando, y que la función estaba a punto de empezar. A la mañana siguiente, el sol calentaba con fuerza las calles estrechas de Ronda, y yo caminaba absorto entre sus plazas y balcones adornados con geranios. La noche anterior seguía dándome vueltas en la cabeza, especialmente lo del dron misterioso y las palabras de Marta. Decidí que tenía que hablar con ella y aclarar qué estaba pasando, porque esto ya no era solo un juego de estrellas y asteroides, algo mucho más grande se estaba moviendo. La encontré en una cafetería cerca del Puente Nuevo, vestida con una blusa azul celeste que resaltaba sus ojos y una falda larga que se movía con la brisa. Tenía un aire despreocupado, pero la mirada no engañaba, había algo inquietante en ella. «¿Sabes?», me dijo mientras sorbía su café con leche, «a veces pienso que Apolo es solo la punta del iceberg. Hay información que nos ocultan,
datos que deberían ser públicos y no lo son. Me explicó que en los últimos meses habían detectado anomalías en las señales que recibían de la misión Osiris, la que iba a estudiar Apolo de cerca. Es como si alguien estuviera manipulando los datos para que no sepamos la verdad sobre la composición del asteroide o su verdadera trayectoria. Yo, que no soy un experto, me quedé mirando mi taza, preguntándome si todo esto era una conspiración o solo el resultado de mentes paranoicas. Para distraernos, dimos un paseo por los jardines de Cuenca, donde las azaleas florecían y el aroma a jazmín llenaba el aire. Marta me contó que había leído un informe sobre la posibilidad de que Apolo no fuera solo una roca, sino que pudiera contener materiales desconocidos, quizá incluso restos de alguna civilización perdida. Si eso fuera cierto, no solo tendríamos que preocuparnos por el impacto, sino por lo que ese asteroide podría traer consigo, susurró con un brillo en los labios. Intenté bromear para aliviar el ambiente, bueno, al menos si Apolo viene con regalos, espero que sean chocolates y no bombas. Ella rió, pero su sonrisa tenía una mezcla de tristeza y determinación. De repente, mi móvil vibró con un mensaje sin remitente. Era un enlace a un video borroso donde se veía una sombra moviéndose cerca del observatorio de Calar Alto. ¿Quién me está siguiendo?, pensé en voz alta. Marta me miró fijamente y dijo, no solo nos vigilan a nosotros, también a los científicos. Esto es más grande de lo que imaginamos. Decidimos que teníamos que actuar, reunir a más personas que estuvieran dispuestas a investigar y descubrir qué se escondía detrás de Apolo y esas señales misteriosas. Pero justo cuando planeábamos nuestro próximo paso, las luces de la cafetería parpadearon y todo quedó en silencio durante unos segundos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando volvieron las luces, Marta tenía una expresión distinta, como si hubiera visto algo que no podía explicar. Esto no ha hecho más que empezar, dijo, apretando fuerte su taza contra la mesa. Y yo, con el corazón latiendo rápido, supe que estaba a punto de entrar en un mundo donde el espacio y la conspiración se entrelazaban y donde cada respuesta traía nuevas preguntas, más oscuras y peligrosas. ¿Seremos capaces de descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? Porque Apolo ya no es solo un asteroide, es una sombra que acecha y que podría cambiarlo todo. Aquella tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas de la Sierra de Grazalema, Marta y yo nos dirigimos al observatorio de Calar Alto, en Almería. Era un lugar imponente, con sus grandes telescopios apuntando al cielo, casi como centinelas en guardia. La entrada estaba custodiada por guardias de seguridad que no parecían muy contentos con nuestra visita improvisada, pero logramos convencerlos con la excusa de que éramos parte de un equipo de investigadores independientes interesados en seguir la pista a Apolo. Dentro, el aire olía a metal y a café recién hecho, y el murmullo constante de computadoras y radios creaba una atmósfera de misterio y expectación. Marta llevaba una chaqueta de cuero negra que contrastaba con su blusa clara, y unos botines que hacían un suave ruido al caminar. Su cabello, recogido en una coleta alta, dejaba al descubierto un par de pendientes en forma de estrellas que brillaban con la luz artificial. Yo, un poco nervioso, trataba de no parecer un intruso, aunque seguro que lo parecía. Nos llevaron a una sala donde varios científicos trabajaban en pantallas llenas de datos y gráficos. Allí conocimos a Javier, un astrofísico que había estado siguiendo las anomalías en las señales de Apolo. Javier nos explicó que, desde hacía semanas, los datos enviados por la misión OSIRIS-REx no coincidían con las observaciones desde Tierra. Es como si alguien estuviera alterando la información que recibimos, dijo con el ceño fruncido. Mientras hablaba, Marta no pudo evitar hacer un comentario con ironía. ¿Y quién crees que tiene tiempo para jugar con los datos del asteroide, un hacker intergaláctico con mucho tiempo libre? Todos rieron, pero la tensión seguía en el ambiente. De repente, la pantalla principal mostró una imagen nueva, una serie de patrones extraños en la superficie de Apolo, como si hubiera estructuras no naturales escondidas bajo la roca. Javier palideció y murmuró, «Esto cambia todo». Marta y yo nos miramos, conscientes de que estábamos frente a un descubrimiento que podría revolucionar nuestra comprensión del espacio, o desatar un peligro desconocido. La idea de que Apolo pudiera albergar algo más que minerales y polvo nos hizo sentir que el reloj avanzaba más rápido.
Antes de salir, Javier nos entregó un archivo cifrado que contenía toda la información recopilada hasta ese momento. Tenéis que ser cautelosos, nos advirtió. No todos querrán que esto salga a la luz. Mientras caminábamos hacia el coche bajo el cielo estrellado, Marta bromeó, ¿sabes? Si Apolo esconde un secreto, espero que no sea que somos los próximos en una película de catástrofes. Reí, aunque en el fondo sabía que esto iba mucho más allá de una película. Pero justo cuando íbamos a partir, una sombra se deslizó entre los árboles cercanos al observatorio. No tuvimos tiempo de reaccionar, alguien nos observaba, y no tenía intenciones amistosas. El misterio de Apolo se estaba volviendo cada vez más peligroso, y nosotros éramos parte del juego. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para descubrir la verdad, incluso si eso significa arriesgarlo todo? Porque en este juego, no todos sobrevivirán. La sombra entre los árboles nos dejó un frío en el cuerpo que ni el viento nocturno podía disipar. Marta y yo aceleramos el paso hacia el coche, sintiendo que cada crujido del bosque era un aviso. Al llegar al vehículo, encendí el motor con manos temblorosas y arrancamos sin mirar atrás, mientras las luces del observatorio se hacían pequeñas en la distancia. Durante el camino de regreso a Ronda, el silencio entre nosotros era denso. Marta rompió la quietud con una sonrisa pícara, bueno, al menos ya sabemos que alguien más está interesado en Apolo, y que no somos los únicos obsesionados con los asteroides. Intenté responder con un chiste, pero la tensión seguía ahí, como un eco persistente. Al llegar a casa, me senté frente a la pantalla del ordenador para examinar el archivo cifrado que Javier nos había dado. Era un enigma de números, imágenes y códigos que parecía salido de una película de espionaje. Entre los datos, encontré algo que me heló la sangre, unas coordenadas que apuntaban a una zona remota cerca de Doñana, un lugar conocido por sus marismas y su biodiversidad, pero también por historias antiguas de secretos ocultos. Llamé a Marta para contarle lo que había encontrado. Ella, con su voz habitual mezcla de sarcasmo y seriedad, me dijo, ¿quieres decir que Apolo podría tener relación con algo aquí, en nuestra propia Tierra? Pues vaya, ya me imagino a los extraterrestres de tapas en un bar de Sevilla. Decidimos que al día siguiente iríamos a investigar esa zona, aunque sabíamos que no sería fácil. Había demasiados ojos mirando, demasiados intereses en juego. Aún así, la curiosidad pudo más que el miedo. Al amanecer, nos adentramos en Doñana, entre dunas y cañas, con la sensación de estar pisando un territorio sagrado y prohibido. Marta llevaba un chaleco verde oliva, botas de campo y un pañuelo que le tapaba parcialmente el cuello, mientras yo intentaba no parecer un turista perdido, aunque seguro que lo parecía. Mientras caminábamos, conversábamos sobre lo absurdo que era enfrentarse a un gigante espacial y a conspiraciones terrenales al mismo tiempo. Si esto fuera una novela, ya nos habríamos convertido en héroes o en víctimas, bromeé. De repente, entre la niebla matutina, apareció una pequeña construcción abandonada, medio oculta entre la vegetación. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el techo amenazaba con caerse. Marta se acercó con cautela y susurró, aquí es donde las coordenadas nos llevan. Y, aunque parezca un antro, creo que podemos encontrar respuestas. Mientras explorábamos el interior, mis ojos se posaron en un viejo mapa con marcas que coincidían con la trayectoria de Apolo. Había símbolos extraños, como si alguien hubiera intentado descifrar un código antiguo relacionado con el asteroide. En ese instante, un ruido fuerte nos sobresaltó, alguien se acercaba. Afuera, la figura de un hombre apareció entre árboles, con una chaqueta oscura y mirada penetrante. Sin mediar palabra, nos lanzó una advertencia, dejad de buscar, o las consecuencias serán peores de lo que imagináis. La amenaza era clara. Apolo ya no era solo un peligro desde el espacio, sino un misterio envuelto en sombras que podía costarnos mucho más que miedo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos escondía esa construcción? Y, sobre todo, ¿qué relación tenía todo esto con el asteroide que se acercaba implacable? La respuesta estaba más cerca de lo que pensábamos, pero también más peligrosa. El hombre de mirada penetrante se quedó quieto, observándonos con una mezcla de advertencia y cansancio.
Su chaqueta oscura parecía llevar el peso de secretos no confesados, y su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro grave que resonó en la silenciosa construcción. No sabéis en qué os estáis metiendo. Apolo no es solo un asteroide. Es una puerta, y algunos ya están decididos a cerrarla para siempre. Marta, con esa valentía que la caracterizaba, dio un paso adelante. ¿Quién eres? ¿Qué puerta? ¿De qué hablas?, preguntó, mientras sus ojos brillaban con determinación, y esa blusa verde botella que llevaba se ceñía a su figura con una delicada sensualidad que no pasaba desapercibida. El hombre suspiró y se presentó como Álvaro, un antiguo científico del CSIC que había trabajado en proyectos secretos relacionados con objetos espaciales. Nos contó que Apolo contenía en su interior un material desconocido que podría revolucionar la energía en la Tierra, pero que también tenía el potencial de desatar fuerzas que nadie podría controlar. Mientras hablaba, la tensión en el aire aumentaba, y yo no podía evitar fijarme en la manera en que las sombras jugaban sobre el rostro de Marta, resaltando la curva de su cuello y la línea suave de su mandíbula. La mezcla de peligro y belleza hacía que cada palabra de Álvaro pareciera aún más urgente. Álvaro nos advirtió que había un grupo oculto, una especie de sociedad secreta, que buscaba impedir que la verdad saliera a la luz. Si Apolo impacta, no solo será un desastre natural, sino una catástrofe controlada por quienes manejan los hilos desde las sombras. Marta y yo intercambiamos una mirada. La broma sobre extraterrestres en un bar de Sevilla quedó muy atrás. Ahora estábamos en medio de una trama donde la ciencia, el poder y el misterio se entrelazaban de forma peligrosa. Antes de que pudiéramos hacer más preguntas, un ruido fuerte resonó en la distancia. Álvaro nos miró con urgencia: no tenemos mucho tiempo. Si queréis sobrevivir y descubrir la verdad, debéis seguirme. Salimos apresuradamente de la construcción, dejando atrás el mapa y las marcas extrañas, y nos adentramos en la densa vegetación de Doñana, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada sombra parecía esconder un enemigo, y cada susurro del viento nos recordaba que estábamos siendo observados. Mientras corríamos, Marta rompió el silencio con una sonrisa nerviosa: esto ya no es solo una misión científica, es una película de espías, y yo sin palomitas. Nos adentramos en un sendero oculto, y Álvaro nos llevó a una base subterránea secreta, donde un equipo de científicos y técnicos trabajaba sin descanso para descifrar los secretos de Apolo. Allí, bajo la luz fría de las pantallas, entendimos que el asteroide no era solo una amenaza física, sino un enigma que podría cambiar la historia de la humanidad. Pero, en medio de ese bullicio, una alarma empezó a sonar y las luces se apagaron. Una voz fría y mecánica anunció: intrusos detectados. Protocolo de seguridad activado. La carrera contra el tiempo se había convertido en una lucha por la supervivencia. ¿Lograríamos desvelar los secretos de Apolo antes de que todo se desmoronara? El futuro pendía de un hilo, y la noche apenas comenzaba. Las luces titilaban mientras la alarma resonaba por toda la base subterránea, un zumbido agudo que parecía atravesar hasta los huesos. Marta y yo nos miramos, conscientes de que estábamos atrapados en un juego del que no sabíamos las reglas. Ella, con su chaqueta de cuero entreabierta que dejaba asomar un top ajustado color burdeos, parecía lista para enfrentarse a cualquier peligro, mientras yo intentaba mantener la calma y pensar rápido. Álvaro, con expresión tensa, nos guió hacia un pasillo estrecho y oscuro, iluminado solo por luces de emergencia rojas que daban al lugar un aire casi apocalíptico. «Nos están buscando», susurró. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que llegar a la sala de control, allí está la información clave». Corrimos esquivando puertas cerradas, cables colgando y pantallas que mostraban datos crípticos. En un momento, Marta tropezó con un banco de trabajo y soltó una carcajada nerviosa: «Vaya manera de hacer deporte. Esto es peor que una clase de spinning». Mientras avanzábamos, el eco de pasos y voces se hacía más cercano. «¿Quiénes son esos?», pregunté jadeando. Álvaro negó con la cabeza: «No lo sé con certeza, pero están dispuestos a todo para mantener el secreto. No podemos confiar en nadie». Finalmente, llegamos a la sala de control, un espacio lleno de monitores y teclados donde un grupo reducido de científicos trabajaba frenéticamente.
En el centro, una gran pantalla mostraba imágenes de Apolo en alta definición, revelando con detalle unas extrañas formaciones en su superficie que parecían construcciones artificiales. Marta se acercó a una consola y empezó a teclear con rapidez. Si estas estructuras son reales, estamos ante la prueba definitiva de que no estamos solos, dijo con una mezcla de asombro y preocupación. De repente, la puerta de la sala se cerró de golpe y un mensaje apareció en las pantallas: acceso restringido. Desactivación en curso. Teníamos pocos minutos antes de que el sistema nos expulsara o peor, activara mecanismos de seguridad más peligrosos. Con el corazón en la garganta, descargamos toda la información posible en un disco duro que llevaba conmigo. Marta, con una sonrisa desafiante, comentó: bueno, al menos podremos hacer una buena maratón de series con esto. Cuando por fin conseguimos abrir la puerta y escapar, afuera nos esperaba un vehículo oscuro y sin placas. Álvaro nos instó a subir rápido. Mientras acelerábamos por las carreteras serpenteantes de la sierra, pensé en todo lo que habíamos descubierto: un asteroide que no solo amenazaba con destruirnos, sino que también albergaba secretos capaces de cambiarlo todo. Pero la pregunta que me martillaba la mente era otra: ¿quién estaba realmente detrás de esa conspiración? ¿Y qué precio tendríamos que pagar por revelar la verdad? Marta miró por la ventana, con esa mirada intensa que no olvidaría. Dicen que el conocimiento es poder, y a veces, un peligro mortal. El motor rugió mientras nos alejábamos de la base, pero en el retrovisor, una luz persistente nos seguía, como una sombra que nunca desaparece. El juego estaba lejos de terminar. Y la noche, más oscura que nunca, guardaba el último secreto. El vehículo avanzaba rápido entre curvas y pinos, mientras las luces traseras de un coche desconocido brillaban persistentes en el retrovisor, como una amenaza silenciosa que no nos dejaba escapar. Marta apretó el cinturón, su rostro iluminado por el resplandor intermitente del tablero, y sentí como una mezcla de adrenalina y miedo me recorría la espalda. Aquella noche en la Sierra de Cádiz no era como ninguna otra. Estábamos envueltos en una trama que superaba todo lo que había imaginado. En el asiento del copiloto, Álvaro revisaba los datos que habíamos conseguido en la base. Apolo no es solo un asteroide, es un artefacto. Y lo que hemos descubierto podría cambiar el destino de la humanidad, dijo con voz grave. Pero hay quienes prefieren mantenernos en la oscuridad, aunque eso signifique sacrificarlo todo. Mientras tanto, Marta, con su blusa de encaje negro que se adivinaba bajo la chaqueta, dejaba escapar una sonrisa irónica: pues ya sabes, cariño, la oscuridad está sobrevalorada. Prefiero 1000 veces la verdad, aunque duela. De pronto, una curva cerrada nos sorprendió y el coche de atrás intentó adelantarnos de manera agresiva. Álvaro maniobró con destreza, y en un instante que pareció eterno, logramos perder a nuestro perseguidor entre los estrechos caminos rurales. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Cuando llegamos a un lugar seguro, un refugio oculto entre las montañas, encendimos un pequeño fuego y desplegamos los documentos y fotografías. La imagen de Apolo en la pantalla mostraba claramente las extrañas estructuras, y una pregunta surgió como un eco inquietante: ¿quién había construido eso? ¿Y por qué? Mientras discutíamos, Marta notó algo en las sombras: una figura se acercaba lentamente, envuelta en un abrigo oscuro. ¿Quién viene a estas horas?, pregunté, con el corazón acelerado. La figura se detuvo y, con voz suave pero firme, dijo: si realmente quieren saber la verdad, deben prepararse. Apolo no es solo el fin, es también un comienzo. Y lo que viene después, nadie lo puede prever. Antes de que pudiéramos responder, la figura desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio inquietante y una sensación de que lo peor estaba por llegar. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban sobre nosotros, supe que nuestra vida había cambiado para siempre. Apolo ya no era solo un peligro lejano, era un misterio vivo, un enigma que nos había elegido para desvelar sus secretos. Y justo cuando pensaba en todo lo que habíamos pasado, una última noticia llegó a mi móvil: un extraño objeto había sido detectado acercándose a la Tierra, muy cerca de Apolo, pero con una trayectoria inesperada. El juego acababa de empezar de verdad. ¿Estás listo para descubrir qué hay más allá de Apolo? Porque la historia que creíamos conocer,
apenas es la superficie de un universo mucho más oscuro y fascinante.